Villanova vs Javier, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 14 de enero de 2025. Villanova en Javier 6:30 de la tarde ET, Villanova cayó a 11-6 después de su derrota fuera de casa 80-69 contra State Jones. Los Wildcats están 4-2 en el Big East con una derrota fuera de casa en Creighton y una victoria en Butler. Javier está 10-7 después de su derrota fuera de casa 77-63 contra DePaul. Los Musketeers están 2-4 en la conferencia con derrotas en casa contra Marquette y State Jones y una victoria en casa contra Seton Hall. Defensivamente, en el Big East, Villanova permite un 35.8% desde 3 y 50% en tiros internos. Son débiles en el rebote ofensivo en la conferencia. Javier ha tenido dificultades con el rebote en ambos extremos en la conferencia. Solo encestan el 48.8% cerca del aro contra el Big East, pero están cuartos en eficiencia defensiva. Los Wildcats han limitado a sus oponentes a un 43.7% en tiros en la conferencia. Javier, en sus últimos 5 partidos, permite un 42.6% en tiros con un 29.9% desde 3. Los Musketeers han quedado por debajo en 12 de sus 17 partidos. Jugar por debajo de 148 entre Villanova y Javier. Texas A&M vs Kentucky, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 14 de enero de 2025. Texas A&M en Kentucky 7 de la noche ET, Texas A&M cayó a 13-3 después de su derrota en casa 94-88 contra Alabama. Están 2-1 en la SEC con una victoria fuera de casa en Oklahoma por 2. Kentucky está 13-3 después de su victoria fuera de casa 95-90 en Mississippi State. Los Wildcats están 2-1 en la SEC con una victoria en casa contra Florida por 6. Ofensivamente, en la conferencia, Texas A&M solo ha anotado el 25% desde 3 y el 67.6% en tiros libres. Fuerzan pérdidas de balón en defensa y permiten un 45.6% en tiros internos. Los Wildcats defienden el perímetro en la SEC ya que limitan a los rivales a un 31.6% desde 3. Texas A&M en sus últimos 5 partidos está permitiendo un 39% en tiros. Los Wildcats han defendido en casa ya que permiten un 40.4% en tiros. Jugar por debajo de 160 entre Texas A&M y Kentucky. Illinois vs Indiana, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 14 de enero de 2025. Illinois en Indiana 7 de la noche ET, Illinois cae a 12-4 después de su victoria en casa 82-72 contra USC. Los Fighting Illini están 4-2 en el Big Ten con una derrota fuera de casa en Northwestern y victorias en Oregon y Washington. Indiana cayó a 13-4 después de su victoria fuera de casa 85-60 en Iowa. Los Hoosiers están 4-2 en la conferencia con victorias en casa contra Minnesota, Rutgers y USC. Illinois en el Big Ten ha sido fuerte en el rebote ofensivo, convierte el 56% en tiros internos y el 82% en la línea. Son segundos en eficiencia defensiva en la conferencia con buen rebote además de limitar a los rivales a un 30.8% desde 3 y 46.8% alrededor del aro. Indiana está 12º en efectividad de tiro en la conferencia ya que anota un 31.6% desde 3, 49.4% en tiros internos y 68% en la línea. No fuerzan pérdidas de balón en el Big Ten y permiten un 58% desde 2. Los Fighting Illini han cubierto 5 de 6 fuera de casa. Indiana en la conferencia está permitiendo un 49% en tiros. En sus últimos 5 partidos Illinois está encestando un 50% y permitiendo un 41.4%. Jugar Illinois menos 3.5. Georgetown vs State Jones, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 14 de enero de 2025. Georgetown en State Jones 7:30 de la noche ET, Georgetown cae a 12-4 después de su derrota en casa 68-60 contra Connecticut. Los Hoyas están 3-2 en el Big East con una victoria fuera de casa en Seton Hall y una derrota fuera de casa contra Marquette. State Jones mejora 14-3 con su victoria en casa 80-68 contra Villanova. La Tormenta Roja está 5-1 en la conferencia con victorias en casa contra DePaul y Butler. Georgetown en el juego del Big East ha anotado un 41.3% desde 3 y es fuerte en el rebote en ambos extremos. Los Hoyas en la conferencia son segundos en eficiencia defensiva ya que fuerzan pérdidas de balón y ceden un 30% desde 3 y 42% alrededor del aro. State Jones está 11º en la conferencia en efectividad de tiro ya que anotan un 18.4% desde 3, 49% en tiros internos y 66.4% en la línea.
Los Hoyas en sus últimos 5 partidos están encestando un 47% y permitiendo un 34.9%. La Tormenta Roja en el Big East está encestando un 41.7%. Jugar Georgetown más 9.5. Ohio State vs Wisconsin, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 14 de enero de 2025. Ohio State vs Wisconsin 9 de la noche, ET, Ohio State cae a 10-6 después de su derrota en casa 73-71 contra Oregon. Los Buckeyes están 2-3 en el Big Ten con una derrota fuera de casa en Maryland y una victoria en Minnesota en doble tiempo extra. Wisconsin mejoró a 13-3 después de su victoria en casa 80-59 contra Minnesota. Los Badgers están 3-2 en la conferencia con una derrota en casa contra Michigan y una victoria contra Iowa. Ohio State es 14º en eficiencia ofensiva en el Big Ten ya que pierden el balón y anotan el 28.8% desde 3. Defensivamente en la conferencia mantienen a los rivales en un 32.8% desde 3 y 51.4% alrededor del aro. Los Badgers son terceros en eficiencia ofensiva en el Big Ten ya que capturan rebotes y anotan el 40% desde 3, 55% alrededor del aro y 78% en la línea. Son terceros en defensa de tiro efectivo al permitir un 30.7% desde 3 y 46.9% dentro. Los Buckeyes fuera de casa permiten un 41% en tiros y solo anotan el 41.9%. Han quedado por debajo en 4 de 5 contra el Big Ten. Los Badgers en este periodo de 5 juegos están permitiendo un 39.3%. Jugar por debajo de 150.5 entre Ohio State y Wisconsin. Iowa vs USC, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 14 de enero de 2025. Iowa en USC 10:30 de la noche, ET, Iowa mejoró a 12-4 con su victoria en casa 85-60 contra Indiana. Los Hawkeyes están 3-2 en el Big Ten con derrotas fuera de casa en Michigan y Wisconsin. USC mejoró a 10-6 con su victoria fuera de casa 82-72 en Illinois. Los Trojans están 2-3 en el Big Ten con derrotas en casa contra Oregon y Michigan. Iowa en el Big Ten ha tenido dificultades ofensivas en el rebote y anota el 67% en la línea de tiros libres. Son 18º en defensa de tiro efectivo en la conferencia, ya que permiten un 41.4% desde 3 y 56.3% alrededor del aro. USC en el Big Ten ha encestado el 54% de 2 y el 75% en la línea. Defienden bien en la conferencia permitiendo un 30.3% desde 3 y 50.3% dentro. Los Hawkeyes están permitiendo un 51% en tiros en la conferencia. Los Trojans en sus últimos 5 partidos están encestando un 46.3% y permitiendo un 41.5%. Jugar USC 2.5. Baylor vs Arizona, predicción de apuestas en baloncesto universitario, 14 de enero de 2025. Baylor en Arizona 11 de la noche, ET, Baylor mejoró a 11-4 después de su victoria fuera de casa 72-66 en tiempo extra en Arizona State. Los Bears están 3-1 en el Big 12 con una derrota fuera de casa en Iowa State por 19. Arizona está 10-5 con su victoria en casa 88-80 contra UCF. Los Wildcats están 4-0 en la conferencia con una victoria en casa por 9 contra TCU. Arizona es segundo en eficiencia ofensiva en el Big 12 ya que convierten el 35.4% desde 3, 57% dentro y 77% en la línea. Los Wildcats defienden bien en la conferencia, permitiendo un 26.8% desde 3 y 49.7% alrededor del aro. Baylor es 13º en tiro efectivo en el Big 12 ya que pierden el balón y anotan el 30% desde 3 y 47% dentro. En defensa, los Bears permiten un 33% desde 3 en la conferencia. Los Bears han fallado en cubrir 6 de 8 fuera de casa mientras permitían un 48% en tiros. Los Wildcats en sus últimos 5 partidos están anotando un 51% y permitiendo un 37.5%. Jugar Arizona menos 5.5.